se acuerda del predial y se acuerda de la tenencia. Bueno, el predial hay que seguirlo pagando, pero no se paga. Se debería de recaudar 6 veces más de lo que se está recaudando y pues está ahí congelado el tema. Ayer el subsecretario Arturo Herrera ya nos contaba más temprano, Angélica Melín, pues señaló de pronto por ahí la posibilidad de que regresara el impuesto de la tenencia federal, porque muchos estados, por cuestiones políticas, dejaron de cobrarla. Y no es algo que simpatice mucho con los ciudadanos, ¿o sí? Pedro Tello, a ver, explícanos cómo está este embrollo. ¿A poco van a volver a cobrar la tenencia? Pedro, muy buenos días, ¿cómo estás? Luis, buenos días, qué gusto saludarte. Pues fíjate que en este espacio habíamos comentado ya hace varios meses, y lo recuerdo muy bien, porque fue una frase que pegó en Twitter, que tenemos gobiernos estatales que son auténticos juniors presupuestales. ¿Por qué? Bueno, pues porque la mayor parte de los recursos que ellos tienen año tras año para la dotación de servicios públicos, para el pago de su deuda y al mismo tiempo para cubrir sus costos de operación, la mayor parte de esos recursos proviene finalmente de los fondos que el gobierno federal les entrega año tras año. Y si tenemos, como sucede en este momento, gobiernos estatales que en su mayoría, no en su totalidad, pero sí en su mayoría, tienen serios problemas de endeudamiento, serios problemas para cubrir pensiones de los trabajadores que se han ido retirando por edad y al mismo tiempo serias presiones para poder atender las legítimas demandas de las localidades y los municipios que requieren más y mejores servicios públicos, bueno, pues no tienen más que de tres opciones. Uno, o contratan deuda, lo cual está limitado ya por la ley. Dos, o generan ingresos propios por la vía del cobro de impuestos. O tres, le estiran la mano al gobierno federal para que éste les provea de una mayor cantidad de recursos. Y como sabemos, el gobierno federal tiene en este 2019 un problema muy serio que también se va a extender al 2020 y tiene que ver simple y sencillamente con el hecho de que en una economía en desaceleración, el cobro de impuestos tiende también a desacelerarse y en consecuencia el pastel que se reúne para repartirlo entre los gobiernos estatales va a ser menor. Así que la única opción de las tres que les quedan a los gobiernos estatales es acudir a su propia capacidad para cobrar impuestos o al renacimiento o relanzamiento o reactivación, llámelo como usted quiera, de dos impuestos que finalmente fueron dejándose paulatinamente a un lado por la comodidad que para los gobernadores de los estados representaba no apretar el cinturón o el bolsillo de los contribuyentes locales y dejar que esa labor la hiciera el gobierno federal a cuenta de, o más bien sabiendo que el gobierno federal terminaría por entregarles recursos cada vez en mayor medida y cada vez para atender sus crecientes necesidades. Pues bien, ayer el subsecretario de Hacienda señaló en un evento ante los legisladores que para poder dotar a los estados de nuestro país de mayores recursos es importante considerar seriamente la reactivación del pago de la tenencia y la reanimación del pago de predial. Si se aplican ambos impuestos como se espera ocurra, esto va a generar recursos adicionales por 250,000 millones de pesos en forma anual, que es una cifra, Luis Auditorio, francamente muy interesante para los gobiernos estatales, pero no muy atractiva para los contribuyentes locales, para usted y para mí. ¿Por qué? Bueno, pues porque aun cuando existe la promesa de que durante 3 años no vamos a recibir nuevos impuestos ni se van a incrementar los vigentes, el solo hecho de que en una economía en desaceleración se reanimen el cobro de ciertos impuestos, lo que eso va a terminar por generar es acotar o reducir el margen disponible para comprar bienes y servicios. ¿Va a prosperar esta iniciativa? Yo creo que sí, porque si alguien está muy interesado en que esto ocurra son precisamente los gobiernos estatales, y si agregamos a ello el hecho de que la Secretaría de Hacienda asume que difícilmente va a poder tener otras fuentes de ingreso para atender los requerimientos de cada vez mayores recursos de sus juniors presupuestales, los gobiernos estatales, pues yo creo que muy pronto, antes de que termine este año, se estará
incluyendo iniciativas de ley, justamente bien articuladas para que se comience a cobrar a escala federal o a escala estatal el impuesto a la tenencia y el impuesto al predial, y por esa vía para empezar a dotar más recursos a quienes hoy y durante muchos años han dado muestras de incapacidad para cobrar impuestos por sí mismos en la mayor parte de los casos, Luis. Pues qué fuerte, digo qué fuerte, porque políticamente le costará muchísimo al gobierno federal si decide implementar una medida de este tamaño, ¿no? Alguien va a tener que perder capital político. El gobierno federal, si decide cobrar nuevamente el impuesto a la tenencia, y los gobiernos estatales, si deciden hacerlo por su cuenta, para poder generar más y mejores recursos. Pero lo que es un hecho, Luis Auditorio, es que independientemente de quién lo decida hacer, tenemos gobiernos estatales que, insisto, son auténticos juniors presupuestales, claro, que han recargado buena parte de su operación en los recursos que genera el gobierno federal, y eso no puede seguir en México. Te mando un gran abrazo, como siempre. Gracias, Pedro. ¿Tu Twitter? Me encuentran en @Petello Villagrán. Buenos días a todos. Gracias, Pedro. Muy buenos días.